si hoy hubiese cientos de personas. Es más, hay cientos de personas escuchándonos por Facebook, en directo, y luego por YouTube y demás. Así que estamos llegando a lugares donde no te imaginas que estamos llegando. Hoy quiero tocar un tema muy importante. Bueno, todos los temas, ¿no?, de la Biblia son importantes, pero este tema tiene que ver con tu mente. Y posiblemente, si yo te pregunto dónde está la mente, vos no la puedas ubicar. Porque lo primero que te viene a ti es la mente. Y señalamos aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Pero hay una mente que está en el alma. Mi pregunta es: ¿dónde está el alma? Yo creo que la tengo y apuntamos al corazón, ¿verdad? Porque sabemos que en el alma hay tres cosas importantes, que son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Cuando hablamos de que en el alma existen los pensamientos y los sentimientos, tenemos que saber algo, y es que los sentimientos y los pensamientos son como dos hermanos bien unidos. Y hay un primo llamado voluntad. Cuando la mente y los pensamientos, o la mente y los sentimientos, la mente y el corazón se unen, le tuercen el brazo a la voluntad. Cuando en el alma tendría que ser que la voluntad es la que te lleva a hacer. La voluntad es lo que te lleva a que tú hagas ciertas cosas. Pero la voluntad tiene que decir: está bien, me rindo, cuando los pensamientos y los sentimientos están unidos. Entonces, cuando nosotros recurrimos a un pensamiento de alguna situación difícil que hemos vivido, automáticamente sentimos algo. Sí, yo pienso algo y automáticamente siento algo. Si yo recuerdo un trauma de mi vida, de mi infancia, automáticamente voy a sentir algo, ya sea dolor, tristeza, alegría, los sentimientos. Pero eso es porque están tan ligados y están en un lugar llamado alma. Ahora yo quiero explicarle algo que es muy diferente cerebro que mente. En el cerebro encontramos más de 100.000 millones de neuronas. Por favor, presten atención, no se distraigan. 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Ahí sí vamos a ir apuntando. Y cuando un médico tiene que estudiar algo que pasó en tu cerebro, ¿a dónde va? A la cabeza. La cabeza es parte del cuerpo, pero la mente está en el alma. Ahora, es que, hermano, yo no lo quiero volver loco, pero tengo que hacerlo pensar un poquito. Entonces nosotros vamos a hablar hoy de lo que es ministrando la memoria. Y este es un tema muy interesante. Nos tenemos que preguntar: ¿yo puedo ministrar mi memoria? Y quiero decirte que sí, pero con la ayuda del Espíritu Santo. No la podés ministrar vos solo, a la memoria. A ver, ¿cuántos desmemoriados hay aquí? Yo levanto mi mano y ya te puedo decir: hermano, hay más, suelo tomar remedios para la memoria, pero me olvido de tomarlos. ¿Y cómo voy a cambiar mi vecino, hermano? Me olvido de tomar el remedio, ¿cómo me voy a acordar? Pero no me acuerdo porque necesito sanidad de mi memoria. Y está comprobado que después de los 35 años, la memoria empieza a venir en decadencia, che. Entonces, la mía, sí, la de todos. Le aseguro que hay cosas que nosotros, es más, ¿ustedes se acuerdan cuando yo ministraba acerca de que los seres humanos tenemos aproximadamente 60.000 pensamientos diarios? 60.000 pensamientos diarios. Ahora, no piense que es cuando vos estás despierto. No, la mente sigue funcionando. Y mientras vos dormís, los pensamientos siguen. Y de esos 60.000 pensamientos diarios, solo el 10% de los pensamientos diarios son nuevos. El 10%. Y el 90% son pensamientos que en algún momento ya los pensé. Así sea en mi niñez. Así sea en el vientre de mi madre. Ahora van a entender por qué
pero 60.000 pensamientos diarios significa que yo tengo diariamente 6.000 pensamientos nuevos. Y tengo 54.000 pensamientos que en algún momento de mi vida ya los pensé. Increíble. Porque la mente. Pero la mente está en el alma. Y ahora lo que yo quiero que podamos entender es que, bueno, pudiera empezar con una preguntita. En 1 Corintios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice, nosotros, se incluye el apóstol. Y dice, tenemos la mente de Cristo. Mi pregunta es, ¿desde cuándo comenzaste a tener la mente de Cristo? No me conteste porque podemos llegar a decir una barrabasada. Pero quiero explicarte algo. La mente de Cristo la obtenemos, que tengo que volver un poquitito para atrás. Cuando vos recibiste a Jesús, varias cosas sucedieron en tu vida. Número uno, Dios te dio una fe para creer en Jesús, que es lo que se llama fe salvadora. Eso te lo dio Dios. Es un don que Dios te da, es un regalo que Dios te da para que puedas creer en Él. Porque antes, yo por lo no sé vos, pero yo no creía en Dios. En una etapa de rebeldía total contra Dios, yo decía, Dios no existe. Y es más, me iba a robar, y cuando robaba le pedía ayuda al diablo. ¿Usted, pastor, hacía así eso? Y si te cuento, lo desgraciado que era. O vos tenés, cuando yo me drogaba, le pedía permiso a Dios. No, yo decía, ¿qué me importa Dios? ¿Qué me importa Dios? Decía yo. Ahora, hermano, en un momento de mi vida, Dios me envió una fe para que pudiera levantar mis ojos y creer en Él. Entonces, Dios me dio una fe que es la fe salvadora. Número uno. Número dos, Dios me dio salvación. El día que yo recibí a Jesús, Dios me dio salvación. Número tres, Dios me dio dones a través de su Espíritu, dice la palabra. Carismas, dones, talentos. Y Dios me derramó en ese momento, me dio dones. En ese momento, hermano, yo obtuve una salvación eterna para toda mi eternidad. Pero recibí en ese momento la mente de Cristo. La Biblia viene explicando esto, porque parece medio loco, pero es que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero luego la Biblia dice en el libro de Isaías que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos. Que dice que hay una distancia tan grande entre los pensamientos humanos y los pensamientos. Entonces, ¿cómo, en qué quedamos? Si yo tengo la mente de Cristo, ¿cómo puede ser que yo no tenga el pensamiento de Cristo? Porque la mente de Cristo es una plataforma. Es un lugar donde van a poder... Imagínense una pista donde los aviones vienen a aterrizar. Entonces, en la mente de Cristo nosotros recibimos la plataforma, la mente de Cristo, pero no los pensamientos de Cristo. Luego empiezan a venir los pensamientos de Cristo y empiezan a aterrizar los pensamientos de Cristo. Por eso es que el apóstol dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque, hermano, cuando Dios escribió y lo inspiró al apóstol Pablo para que escribiera eso, el apóstol Pablo siguió teniendo defectos en su mente. No todas las cosas se las acordaba, ni todas las cosas las sabía. Por eso él necesitó ser llevado por Dios. Y dijo, conozco un hombre, si dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Pero él sabía que Dios lo llevó a la presencia. Y allí le enseñó revelaciones, hermano, que su mente no la podía recibir nunca, jamás. La mente de Cristo es algo que recibiste. Ahora bien, me voy a tomar un trago, permiso, ¿no? Pero un trago de agua, ¿no? Sea mal pensado, hermano. Porque después yo lo voy a tener que convencer de que ha pecado contra mí. Me voy a tomar un trago. Okay. Qué rica que es el agua, hermano. Qué rica que es el agua. Qué bendición. Bueno, sigo adelante. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay cosas que nuestra memoria no logra captar. Es más, hay cosas que la mente, hermano, la mente es
es algo tan difícil a veces de poder entender. Mire, dice la ciencia que todavía no sabe cómo esos 100.000 millones de neuronas pueden hacer alianzas para trabajar en la vida del ser humano. Dice, nosotros somos los científicos, hoy en día, dicen, nosotros hemos alcanzado mucho menos de lo que en realidad sabemos de la mente. Claro, porque viste una cosa que te operan, vos vas al médico, te operan, te sacan un órgano, lo operan al órgano, te lo vuelven a poner. Pero ¿y la mente cómo haces? ¿Cómo haces para estudiar la mente? Si acaso no tenés una revelación de Dios, de lo que Dios dice, porque Él nos creó, ¿cómo haces para poder entender la mente? Entonces la psicología intenta entender procesos de la mente, pero no puede saber nada de la mente si no busca en la revelación de la palabra. Y hoy quiero que busquemos algunas cositas. Ahora, quiero también llevarlo a un pasaje de la Biblia que es muy importante. Después de la muerte de Juan, después de la muerte, después de que morimos, el alma y el espíritu siguen viviendo. Y entonces tenemos que entender que la Biblia explica que si bien nuestra alma va a vivir por un tiempo, cuando lleguemos, y ahí tengo que hablar de los 3 tribunales, el tribunal del Espíritu Santo, el tribunal de Cristo y el tribunal ante el gran trono blanco. Comenzando desde el final, lo último que va a pasar es cuando todas las personas que no quisieron creer en Dios van a ser juzgadas frente al gran trono blanco, donde, hermano, Dios va a estar ahí, Dios Padre va a estar juzgando. Y eso va a ir al fuego. Y dice que las almas de esas personas, cuando llegue el tribunal ante el gran trono blanco, esas almas irán al infierno. Es decir, van a ser destruidas. Pero las almas de aquellos que han recibido a Cristo en el corazón, que han tenido un encuentro con Jesús, el Señor y el autor de la vida, esas almas van a vivir eternamente, esas no van a ser destruidas. Entonces hay almas que van a ser destruidas, pero hay almas que son eternas. Y Eclesiastés dice con toda claridad que todo espíritu vuelve a Dios, es decir, el espíritu que tenemos, el espíritu humano, no el Espíritu Santo, sino el espíritu humano va a volver a Dios. Si yo me muero hoy, automáticamente mi espíritu va a Dios. Y Dios decide a dónde va a ir mi espíritu, que son 2 lugares. Y Dios decide dónde va a estar mi alma. Ahora bien, en el libro de Lucas encontramos una historia muy interesante, no la quiero poner todavía. Encontramos una historia muy interesante acerca de la vida después de la muerte. Y el Señor Jesús, hermano, que el autor de todas las cosas, nos enseña una historia donde dice que había un hombre muy rico. Y cuenta algunas cosas del hombre rico, que dice que hacía banquetes con esplendidez. Es decir, yo pienso que vos alguna vez has ido a algún banquete. Pero hay banquetes y banquetes. Hay banquetes donde vos vas y te dan un platito con un montón de fideos. ¿Cómo le llaman? Espagueti. Y eso es todo. Y vos te quedás con unas ganas por dentro, ¿no? No habrá un postre, no sé, una picadita, algo, ¿viste? Y te mandaron a un banquete. Y comiste espagueti. Y ojo, que a mí me encantan los espaguetis. Pero con salsita, bueno, después te explico. Pero a veces un banquete es eso, hermano. A mí me tocó, ¿sabés cuántas veces, hermano, he ido a banquetes que me han invitado? Como pastor, tuve que ir, ¿viste? No veía la hora de irme. Sinceramente, no veía la hora de irme. Una vez llego allí en Argentina, una provincia que se llama Santiago del Estero, hermano. Ahí hace un calor. Las lagartijas andan cruzando la calle. Con eso te digo todo. Un calor, hermano. Y yo era jovencito, estaba pastoreando una iglesia y me dice un hermano, pastor, dice, yo quiero que venga a comer a mi casa hoy domingo. Y bueno, en esos tiempos, hermano, yo tocaba la guitarra, pasaba la ofrenda, cantaba y ministraba, tenía que ser todo, ¿no entendés?
había 8 miembros cuando llegué a esa iglesia. 8 miembros, 8. Entonces Dios me llevó ahí a esa zona y terminamos el domingo como a las 2 de la tarde y hermano, hacía un calor, yo transpiraba, mi camisa con corbata, todo transpirado, hermano, para llegar allá. Cuando llego allá, hermano, veo una mesa, eran empanadas que estaba haciendo la hermanita, pero estaba toda esa carne llena de moscas y de las grandes, de las verdes. Cuando yo vi eso ya se me entré a sentir mal. Y entonces, siéntese, pastor, siéntese, me siento aquí en la mesa y yo me acuerdo, mi hijo el mayor, Samuel, lo tenía sentado en mi falda. Y estaba ahí. Y era el niño, 5 años, 6 años, tendría Samuelito en ese tiempo, él quería comer, ¿viste? Y a él que le interesaba, ni sabía siquiera lo que yo había visto, lo que mis ojos habían visto. ¿Te puedo contar un poquito más? La gordita esta hermana estaba sudando todo el sudor por la calle, hermano. No miento, no exagero, le estoy diciendo la verdad. Y caía en la masa, estaba amasando, ¿viste? Para hacer la empanada, hermano. No más. Y Dios sabe que lo que le estoy diciendo tal cual. Y entonces esta hermana, que ve que Samuelito estaba sentado en mi falda, me trae un plato así, me dice, para usted y para su hijo, y me llena una montaña así de empanadas. ¿Para cómo yo le había dicho que me encantaban las empanadas? ¡Ah, Dios querido! Imagínese. ¿Sabe qué hacía? Delante de Dios le digo, me comía la empanada en 2 bocados. Comía la mitad. Agua. La otra mitad. Tomá, Samuelito. Y Samuelito morfaba en ese tiempo, hermano. Como hijo adoptivo estaba Samuel. Con manera de comer, mi hijo. Estaba ahí gordito también. Y como entre los dos nos comimos el plato, hermano. La hermana pensó que nos habían gustado. Y nos cambió el plato y otro. Yo estaba, hermano, la verdad no sabía cómo salir de ese banquete. Bueno, volvamos a la palabra. ¿Por qué me interrumpes, hermano? Me haces contar historias que no tendría que contar. El tema era banquete. Tuve de esos banquetes y he tenido unos banquetes en el Hilton, ahí Bueno, si te cuento, hermano. Si te cuento. Ah, qué lindo. ¿Querés que te cuente la buena de comer algo rico? Bueno, y entonces la Biblia dice que este rico hacía banquetes con esplendidez. Es decir, no sé si andará o Adriana estará escuchando por ahí, pero viste que tenemos una hermana que se llama Adriana que no viene nunca los domingos, ¿no? No viene nunca los domingos, porque trabaja. Y entonces ella se encarga de armarte unos banquetes, ¿viste? Decorar y qué sé yo, una cosa hermosísima. Bueno, este rico hacía banquetes con esplendidez. Una vez participé de la Cena del Señor en Venezuela, en Caracas. Y la mesa debía tener como 100 metros de largo. Todo frutas, pan, el mejor vino que te puedas imaginar. Era la Cena del Señor. Cordero, todo lo que pudiera ser una Pascua, una cena Pascua. Y así que he participado de todo eso. Pero dice la Biblia que mientras este rico hacía sus banquetes, en la puerta de la casa había un mendigo llamado Lázaro. Lázaro. Dice que él estaba lleno de llagas y los perros venían y le lamían las llagas. Y entonces dice que este hombre, el personaje que aparece ahí en la Biblia, pero ojo, que el Señor no dice que eso fue una metáfora. Él empieza a contar la historia. Entonces dice que este mendigo ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y entonces dice la Biblia que los dos murieron. Y entonces primero dice que el mendigo fue al seno de Abraham, a un lugar donde pudiéramos decir lugar privilegiado. Pero el rico, dice la historia, el rico murió y fue al Seol. El Seol es un lugar donde pudiéramos imaginarnos que hay un valle que divide el seno de Abraham, que estaba un poquito más arriba, de lo que era el Seol.
Y entonces dice que allí en el Seol estaba el rico. Entonces dice que el rico, extendiendo sus ojos, vio en el seno de Abraham, lo vio a Lázaro, a ese mendigo, que estaba al lado de Abraham. Y entonces él no podía entender nada, porque dice que él estaba allí, exhausto de un fuego que lo atormentaba. Y entonces lo mira a Abraham y le dice: Abraham, padre Abraham, le dice, porque era judío, ¿no? Pero no porque era de la generación de él, sino le dice: padre Abraham, por favor, dice, manda a Lázaro, era ese el mendigo, que moje su dedo en agua y por favor venga y me ponga el dedo con agua en mi lengua, porque estoy en un lugar de tormento. Ahora yo pregunto, ¿cómo es posible eso si los dos habían muerto? Diga conmigo memoria. Diga conmigo alma. El alma que tiene mente, que tiene corazón, es decir, pensamientos, sentimientos y voluntad, existía después de la muerte. Y entonces dice: dile por favor, padre Abraham, dile a Lázaro. Y entonces Abraham le contesta, mire lo que le contesta Abraham: en la vida tú tuviste muchos bienes, y este que estaba al lado de él, este fue un pobre, pero ahora a él le toca ser un bendecido, y tú quedaste allí. Entonces le dice: por favor, acuérdense, el pedido era que venga Lázaro y me ponga agua. Entonces la segunda cosa interesante que este rico le empieza a pedir es: por favor. Y era un suplicio. Por favor, me acuerdo que recuerdo, memoria, me acuerdo que en la tierra tengo 5 hermanos. Y esos 5 hermanos, si no va alguien que le hable de Dios, van a venir a este lugar. Es decir, él reconocía que sus hermanos eran unos bandidos, porque no iban a ir allá, iban a venir acá. Es más, yo le pudiera echar un poquito de salsa a los tacos y decirle que posiblemente él era el promotor del pensamiento que lo habían. Decir, hay que vivir la vida. Y posiblemente él les enseñó a sus propios hermanos, quizás menores: hermano, no, la vida es una sola, hay que divertirnos, hay que hacer, hermano, porque lo que no hagas en esta vida ahora, después ya no la vas a poder hacer. Y ahora se encuentra con una realidad: es que él recuerda que tiene 5 hermanos a los cuales él quisiera salvar. Diga conmigo memoria. Después de la muerte. Muy bien. Entonces aquí es el Señor Jesús que nos habla de lo que va a pasar después. Diga conmigo después. Después de la muerte. Hay cosas que vamos a recordar. Pero hermano, una vez que nos llegue la muerte, una vez que te toque la muerte, ya no hay más posibilidades. Las posibilidades que tenemos son ahora. Y el Señor nos habló a principios de este año de que 2019 es el año de las oportunidades. Quizás no las tengas más. Ahora, tenemos que ministrar la memoria, pero sin las pastillitas que tomo yo. Que más no te van a venir, quizás perdamente no te van a venir, pero necesitamos ministrar la memoria. Entonces los que saben dicen que la memoria está dividida en 3 categorías, por así llamarlas: la memoria a largo plazo, la memoria a mediano plazo y la memoria más reciente. Es decir, si yo te digo: ¿te acordás lo que te conté de esa hermana ahí en Santiago del Estero, de las empanadas? Pues te vas a acordar así, porque recién te la termino de contar, a no ser que te hubiese distraído o que hubiese llegado tarde. Pero si no te acordás de lo que te conté reciente. Pero si yo te digo: ¿te acordás algo de lo que pasó esta semana, a principio de la semana, el lunes, martes? Ay, no me... ¿Qué comiste el lunes? Capaz
¿para qué? Ay, no me acuerdo. Otro diría, no, arroz, ¿por qué? Y porque todos los días comemos arroz. Entonces hay cosas a mediano plazo, a corto plazo, lo que hablamos recién, mediano plazo. Pero si yo te pregunto, ¿cuál fue la primer prédica que yo te di cuando vos llegaste aquí a la iglesia? Capaz que ni te acordás, hermano. Eso fue hace mucho tiempo. Jesús está hablando aquí de tres cosas importantes el rico y el mendigo. El rico se acordó de Abraham. Pensamiento a largo plazo. Abraham me hizo recordar, muchos bienes tuviste en tu vida. Pero ahora este que no tenía nada, está conmigo. Si tuviste bienes, no lo supiste aprovechar. Mediano plazo. Y ahora él se está acordando, el rico, se está acordando que tenía 5 hermanos. Había muerto, llegó, y 5 hermanos. Se acordó de que ahora se acordó algo reciente. Ya se había separado de sus hermanos. Entonces, la ciencia corrobora de que, por cierto, la mente contiene lo que es memoria. Pero ahora nos toca a nosotros ministrar la memoria. Y aquí quiero decirte algo. Todos, y esto no es acusación, por favor entiéndame, todos tenemos recuerdos que no queremos recordar. Todos hemos vivido cosas que nos hacen muy mal cuando las recordamos. Hay una frase, a ver si yo la... hay un dicho popular que dice, recordar es volver a vivir. Claro, cuando son cosas buenas las que vivimos. Pero ¿qué sucede si tú traes a tu mente un pensamiento de una situación que te dolió o que no quisiste vivir? Automáticamente, si recordar es vivir, hermano, ese recuerdo te va a traer un tormento, te va a traer un dolor. Y como todos, absolutamente todos, necesitamos del Señor Jesucristo en un momento de nuestra vida. Lo que hicimos antes de conocer al Señor nos avergüenza. Yo no sé vos, pero yo no sé rollos de papel higiénico. Si yo tuviera que escribir, voy a necesitar. Porque hice tantas cosas malas. Me equivoqué tanto. Y hice cosas que cuando vienen a mi mente delante de Dios, yo me siento, hermano, una porquería. Una basura. Usted no lo puede, no me voy a confesar con usted. Ya me confesé con usted. A veces sí me confieso, ¿no? Y les cuento algunas de mis iniquidades. Pero se lo voy a contar si es para edificación, si no, ¿para qué le voy a contar eso? Pero ahora yo quiero que vos pienses en vos. Porque hay cosas, hermano, que suceden cuando nosotros participamos del tribunal del Espíritu Santo. En el tribunal del Espíritu Santo es cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor. Entonces el Espíritu Santo trae recuerdos. ¿Pero qué si esos recuerdos no son traídos por el Espíritu Santo, sino por pensamientos que nos envía Satanás para que nos sintamos una porquería? Entonces hay un hilo, pero muy finito, donde yo tengo que descubrir si esos pensamientos vienen de Dios o vienen del enemigo. Y yo le voy a contar algunas cosas interesantísimas, espero. Y tengo que avanzar. Miren, en el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el verso 18, dice, no recordéis las cosas anteriores. Hermano, perdóneme, esto no es una opción. Aquí hay un mandamiento divino del Padre. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Y eso el Señor nos está diciendo,
diciendo, no recordes. No te acuerdes. Mire la otra versión, porque quise poner dos versiones para que usted pueda entenderlas mejor. Y aquí encontramos, está la versión Biblia de las Américas arriba. Mire cómo dice la Reina Valera del 60, hablando del mismo pasaje. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ahora, quiero decirte que a veces Dios te trae cosas del pasado. Perdón. Estaba ministrando a alguien los otros días. Perdón, hermano. Y Dios me da una palabra acerca de algo que había sucedido en la vida de esta hermana. Y de verdad, ella no se acordaba, porque el deseo de ella era olvidarse de un pasado muy oscuro, de algo que nunca le había confesado, ni siquiera a nadie. Y era el Espíritu Santo, habíamos estado orando, por favor Espíritu Santo, que seas vos el que traiga, por favor dejen todo como está, porque la verdad me distrae, mi hermano, dejen como está, gracias. Y entonces dice ella, y le viene una luz, de algo que, hermano, no era agradable, de algo muy, muy difícil en su vida. Y ella comenzó, hermano, se sentía, uno podía percibir el dolor, hasta que de pronto le brotaron las lágrimas. De algo que había vivido cuando ella era pequeña. Y su mente, que hermano, la mente tiene un sistema de defensa. Aquellas cosas que nos provocaron dolor, la mente lo que hace es bloquearla. Manda esas cosas al inconsciente y no se acuerdan. Pero en un momento de la vida hay un clic. Y te empezás a acordar, oh Dios, oh. Pero una vez que Dios sana, Dios dice, no os acordéis. Porque hermano, si realmente el Espíritu Santo no te trae esa situación, para que vos recuerdes y digas, ay Dios, hoy estoy libre de esa situación, y empiezas a adorar y alabar a Dios, si no es esa la motivación, no te acuerdes. Es más, hay que ministrar tu memoria para que no te acuerdes de eso. Hace un buen tiempo atrás, en una reunión de matrimonio, yo les dije a los matrimonios, a ver, ¿cuántos de nosotros tuvimos relaciones sexuales antes de casarnos? No les voy a decir el porcentaje, ¿para qué, verdad? Pero, hermano, qué vergüenza. Pero, lógico, es una vergüenza si uno tiene que pensar, perdón, si ahora el Espíritu Santo te está ministrando, querido hermano, querida hermana, no estoy... no es porque me vinieron y me contaron, ya ni me acuerdo. Tengo una ventaja. Yo le decía a esta hermana que me contaba la historia, hermana, habla tranquila, que mire, Dios ha hecho una obra en mi memoria, y eso lo puede decir mi esposa. Vos me contás algo hoy, no sé por qué, hermano. Si es mi propio sistema de defensa, que yo creo que es el Señor, es dentro de 2 o 3 meses, viene la gente y me dice, pastor, ¿qué se acuerda cuando yo le conté? Y yo le digo, ayúdame un poquito. Me acuerdo, no me acuerdo. Y me han contado cosas, pero no se acuerda, pastor, que yo le conté que no se acuerda. No me acuerdo. ¿Qué quiere que te haga? No me acuerdo. No te voy a mentir. No me acuerdo. Bueno, entonces, a ver, refrescame la memoria. Y me empieza a contar, ahí viene. Sí, cierto. Pero yo no te voy a juzgar por lo que me contaste y por lo que hiciste. Yo no soy quien, hermano, para contarte algo, para juzgarte de algo que vos hiciste en el pasado. Lo importante es que tú lo confieses, porque dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Entonces necesitamos confesar nuestros pecados. Es la única forma de obtener liberación, si no siempre vas a estar atado. Y yo le decía a la hermana querida, mira, esta es aquí. Cuando tú tienes una mentira, aquí abajo, el enemigo tiene poder y autoridad de todo lo que está escondido. Pero cuando tú sacas a la luz
y confiesas tu pecado, hermano, ahí hay liberación, libertad. Pero tenemos que tener el hilo finito, es, no os acordáis. Hay veces, hermano, que está por participar de la cena del Señor y viene un espíritu del mundo, de Satanás, a recordarte y decirte, vos no podés participar de la cena del Señor. Si vos te acordás del aborto, te acordás de esto, te acordás con aquella noviecita con la que te escapaste cuando eras jovencito, te acordás. Y vos, ay Dios, qué bien. Yo soy una piltrafa, soy yo, una basura. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y se va. Sale de la iglesia y se va. Porque se siente sucio. Indudablemente. Eso no es de Dios. Entonces este pasaje está diciendo, no recordéis las cosas anteriores, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria. Hermano, mire cómo dice ahí, cosas antiguas. Y es que aquí tengo que ministrarle otras cosas. Pero bueno, mire esto, que dice, no os acordáis. Diga conmigo, no debo acordarme de ciertas cosas que Dios ya me perdonó. Escuche, no te debes acordar de las cosas que ya Dios te perdonó. Pero mire esto, no es que se contradiga la Biblia, pero ahora la Biblia dice, acordaos de las cosas, y yo le diría, pero estamos locos. Esta Biblia, Dios mío. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas. Y dice, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Ahora miren cómo dice la versión Reina Valera. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Estás acá? ¿Estás acá? Perdón, te estaba preguntando a vos, no, de atrás, ni atrás. ¿Estás acá? ¿Sí? Sí, ok. Alguno vendrá, en otros años. Que no sé si están acá o no están acá. Pero dice, acordaos de las cosas anteriores, ya pasadas. Es que si yo tengo que hablar del pasado, tengo que entender también que hay cosas que sucedieron antes de que yo fuera formado en el vientre de mi madre. Y entonces, ¿cómo me voy a acordar de eso? La respuesta es mente de Cristo. Dios puso una plataforma donde pueden aterrizar pensamientos que fueron antes de que yo fuera creado. Cuando he hablado en capellanía de lo que es memoria genética, hemos explicado que Michael Skinner, un biólogo genetista, que ustedes lo pueden buscar en Google, googlearlo, Michael Skinner, él dice que lo que comieron nuestros antepasados nos afecta a nosotros. Y hermano, yo busco que a ver qué dice la ciencia, pero primero lo filtro con la Biblia. La Biblia dice que hasta la tercera y cuarta generación nosotros podemos recibir las iniquidades de nuestros antepasados. Y Lamentaciones capítulo 5 verso 7 dice, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros recibimos su castigo. ¿Cómo es eso? Explícamelo a ver. Y entonces encontramos una versión que dice, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros hemos heredado sus iniquidades. Ahí está clarito. Y eso fue antes de vos. Entonces, ¿cómo vas a poder recordar si vos todavía no habías sido formado? Es que ahí también entra lo que he explicado en algunas clases los miércoles, que nosotros venimos de la escuela del Padre. La escuela del Padre es donde Dios creó los espíritus humanos. Y eso fue antes de la creación del mundo. Antes de la creación del mundo. Dios creó tu espíritu humano y creó mi espíritu. Y el espíritu del lado, el otro, y las antepasadas. Es decir, yo soy más viejo que Tutankamón. Y vos también, así que no te rías de mí. Antes de Matusalén, vos naciste como espíritu. Y en la escuela del Padre, en esa escuela de espíritus, hemos recibido información que viene a través del ADN. Y nosotros tenemos el ADN de Dios.
somos creación de Dios. Y en Génesis 1:27, con toda claridad, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestro ADN, yo tengo cosas que se parecen indudablemente de Dios. Y en mi mente. Por eso, hermano, vos agarrás a un, por decir algo, ¿no? Perdón la expresión, un negrito en medio del África, que nunca fue a la escuela, que nunca estuvo con gente. ¿Y por qué él diferencia el bien del mal? ¿Cómo? ¿Qué hay en ese ser que nunca se conectó con nadie? ¿Cómo él sabe lo que es bueno y lo que es malo? Hay una genética divina que nos lleva a pensar en las cosas buenas. Pero también tenemos una genética que viene a través de nuestros antepasados, que es la iniquidad. Y entonces aquí está diciendo, acordaos de las cosas pasadas. Pero que hay cosas pasadas que fueron ayer. Hay cosas pasadas que fueron cuando yo tenía 2 años. Y hay cosas pasadas que fueron hechas antes de que yo naciera. Entonces yo necesito que una intervención divina con su espíritu ministre en mi memoria. Porque hay cosas que yo no las sé. Y generalmente cuando yo estoy ministrando les pido que hagamos el árbol genealógico. Porque hay cosas que uno los puede descubrir en lo natural. Un padre que tenía alcohólico, un abuelo que también fue alcohólico, una abuela que fue prostituta y una bisabuela que era prostituta y una madre que no, pero ella practicó la prostitución teniendo 16 años. Un ejemplo. Entonces hubo una iniquidad que cayó y Dios corrobora eso en Éxodo 34, 7. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que necesitamos ser ministrados en nuestra memoria genética. Y eso solamente, hermano, a través del Espíritu Santo. Dice también, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Cuando vos todavía ni siquiera tus padres habían pensado en hacerte. Y no hay otro Dios, y no hay nada, no hay nadie semejante a Él. Semejante a mí, dice Dios. Entonces hay cosas que yo me tengo que acordar, que son necesarias. Pero hay cosas que yo no me debo acordar. Ya vamos a ir identificando, despacito. Miren, en 1 Corintios capítulo 11, hablamos allí del tribunal del Espíritu Santo, ¿verdad? Es como el Espíritu Santo hoy en día nos ministra. Y especialmente cuando participamos de la Cena del Señor, como lo hicimos el domingo pasado. El domingo pasado fue lo de las 4 copas. ¿Cuántos se acuerdan cuántas copas había? Había un montón. ¿Se acuerdan? Había 4 grandes, pero que les expliqué cómo era la Pascua y por qué había 4 copas, pero había más, había un montón de copitas. Okay. Y estaba la de vinagre y la de vino, pero la de vino me la tomé yo. Okay. Dice 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, está hablando del pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cada vez que Dios menciona el pan, hablando de los símbolos de la mesa del Señor, tenemos que entender que hay muerte. Porque el pan simboliza el sacrificio de Cristo. ¿Y el Señor qué hizo? Murió por nosotros. Entonces el pan identifica que hay muerte. Pero aquí lo que tenemos que entender es que, escuchen esto, el pan tiene un simbolismo que ya te lo doy, que va a traer muerte. Muerte a ciertos pensamientos en tu vida que necesitan morir. Es decir, cuando tú comes el pan puede hacer una obra, que eso indudablemente a través del Espíritu Santo, hace una obra interna en nosotros que el pan puede matar ciertas cosas que nos dañan. Ahora van a ver, ya me van a entender, tranquilo. Cuando él dice hacer esto en memoria, esa palabra memoria es anámesis. Esa palabra
es el prefijo, la A, de lo que quiere decir sin. Si ustedes miran la palabra anámesis, significa, es algo parecido a amnesia, ¿verdad? Entonces, A significa sin amnesia. A ver, yo sé que, hermano, usted está aprendiendo griego y mire que van a venir acá, ¿no? Ya aprendí una palabra en griego, por lo menos. Anámesis. A significa sin, entonces, námesis significa sin amnesia, o sea, no podés no recordar, tenés que recordar, sin amnesia. A ver. ¿Cómo se llamaba? Había una película, hermano, que yo vi, de Jean Bond, era una gente que en una actividad, que ahí te vas a acordar, perdió la memoria. Jason Bourne. ¿Ves? ¿Sabe cómo mira películas? Si vos querés saber cuál es la próxima película de estreno, preguntale al pastor Javier. ¿Cómo se llamaba el coso este? Jason Bourne. Pero en esa película sucede algo, que él entra a un restaurante y hace así. Y tiene contadas cuántas personas estaban en el restaurante. Y entonces lo mira uno y ve que ese uno tiene cierto peso, ¿viste? Y el tipo, de pronto el tipo se empieza a defender, sabía arte marcial y era un genio. Y hay una saga de Jason Bourne que es todo el mundo, y ahí se hizo famoso el tipo. Porque hasta ese entonces las películas de James Bond, la gente 007, eran las más famosas. Y cuando salió la película de le ganaron, creo que gastaron con 8 millones de dólares. Así fue. 8 millones de dólares para esa película. Y muestran la amnesia, pero como que teniendo amnesia hay cosas que en su cuerpo, hermano, se sabía defender. Pero, ay pastor, usted saca enseñanza de cada cosa. Y sí, ¿qué querés que te diga? Esa la vi, esa película me gustó. Ok. Pero cuando vamos a la mesa del Señor, dice, sin amnesia. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tengo que recordar? Porque me dice sin amnesia significa yo tengo que recordar. Entonces hay cosas que cuando venimos a la mesa del Señor, vos te tenés que acordar. Por eso el Señor, cuando está partiendo el pan, dice, haced esto en memoria, anámesis, memoria de mí. Yo me tengo que entonces recordar, escuchen, lo que Dios hizo en mí. Y eso no está mal. Yo no sé qué era vos, pero yo era un dragón, ¿viste? No dragón. Si vos supieras cómo me... Bueno. Entonces, hermano querido, mi pregunta es, ¿qué te tenés que acordar en la mesa del Señor? ¿Y qué no te tenés que acordar? Porque el pan significa muerte, pero el vino significa vida. Por eso la cena del Señor y el bautismo tienen el mismo significado. Cuando en un bautismo vos lo ponés debajo del agua, significa que ha muerto una vieja vida, pero cuando lo levantás del agua, significa resucitando a vida nueva. Y la cena del Señor es lo mismo. El pan significa muerte, pero el vino, que es la sangre es vida. Entonces hay recuerdos que yo tengo que recordar, pero hay cosas que yo no me debo acordar. Y ahí va. Miren. ¿Usted alguna vez cantó el himno este? Ese himno tiene una historia. Sublime gracia. Ahora, mire, yo le dije, le pedí al pastor que me la subiera un ratito. Mire, dice, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Es decir, el autor de este himno decía, yo era un infeliz. Pero no como decimos nosotros, infeliz. No, infelices, no feliz. Alguien que no podía ser feliz, pero quiero explicarte un poquito. Se cuenta que el autor, no se cuenta porque es un cuento, sino en la realidad dice que el que hizo este himno
era alguien que traía a los esclavos de África en los primeros años y los traía al continente americano. Y él separaba familias, era un rico. Él separaba familias, llenaba los barcos de negros y los traía al continente americano. Entonces en esa historia, y es la historia, en esa historia él cuenta que cuando en los barcos alguien se enfermaba, para que los otros no se contagiaran, lo tiraban al mar, delante de los mismos negros. Y entonces por la noche, mientras los negros remaban, ellos decían, era una canción de lamento. Era el lamento de quizás de algunos que le habían tirado al hijo, o le tiraron a la suegra también. Y entonces él, después de años de él cuenta la historia que él trajo más de 10.000 negros de África al continente americano. 10.000 negros. Y entonces en su mente, cuando él conoce a Dios, en su mente estaba la memoria de las cosas que había hecho mal, de los negros que había matado. Y cuando los traían aquí, al continente, la vida de esos negros, hermano, era una vida de esclavos. Pero él ahora recibe a Cristo. Ay, hermano, es que esta letra te la googleala, ¿viste? Ahí está, dice, yo era un infeliz y él me salvó. Fui ciego, mas miro yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a tener, hermano, mire, hasta que un día, él era un laico. En aquellos tiempos, ser pastor implicaba entrar en una universidad y prepararte durante años. Y entonces él ya no podía. Y él se ofreció como laico. Y le dieron una iglesia en un lugar, ¿viste? Inhóspito, donde no iba nadie, donde moría de... Y entonces dice que había hacía un frío bárbaro, pero él se sacaba sus zapatos y caminaba dentro de la iglesia, descalzo, porque él quería sanar su culpa. Y entonces él tiene un encuentro con la gracia de Dios. Él que había sido un asesino, él que había despreciado al negro, ahora se da cuenta que Dios lo perdona y que era un ciego. Su memoria, trabajada por el Espíritu Santo, lo lleva a esto. Es más, hermano, si yo traigo un músico ahora, ese himno se tocan con las letras negras, con las teclas negras. Tan, 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 tararara. En su memoria, él se acordaba del canto de aquellos negros que tenían un lamento, y a ese lamento él le puso la letra. Sublime gracia. Hermano, ese himno es tremendo. Pero que nos habla de la memoria, de cómo Dios, a través de su Espíritu, puede ministrar aquellas cosas que hicimos, que no podemos volver atrás, pero que Dios puede restaurar. Es que, hermano, por eso dice, yo soy Dios, y soy Dios. Pero cuidado, cuando el enemigo viene a traerte los pensamientos de tu pasado, para atormentarte, entonces te hace algo que vos qué vas a hacer, pastor, vos. Pero vos pensás que Dios te va a usar a vos para profetizar, pero si vos hiciste esto, ¿quién es ese? ¿Vos tenés que Dios acusa? No, dice que el enemigo de nuestras almas es el gran acusador, el que viene a acusarte con las cosas malas que hiciste del pasado. Ay, hermano, ahí es donde tenés que llevar todo pensamiento cautivo a la mente, todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Y decir, no, este pensamiento, este dardo, como cantábamos hoy, ¿no? Esa espina, hermano, solo el Señor la va a sacar. Ahora, mire, el pan significa muerte. Pero la Biblia me está diciendo amnesis, sin amnesia. Yo me tengo que acordar en la cena del Señor, sin amnesia. Y el vino, que significa vida. Ahora mire, en el verso 25, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Esa palabra memoria también es sin amnesia. En memoria de mí. Entonces, hermano, hay que matar pensamientos en la cena del Señor. Pero a la misma vez hay que revivir. Es decir, hay cosas que yo... Por ejemplo, hermano, el ser desagradecidos con Dios. ¿De dónde Dios te sacó? No sé a vos, pero yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Y yo estoy aquí por gracia de Dios, misericordia de Dios, nada más. Porque yo el último, hermano, para poder pararse aquí adelante a dar una enseñanza, el último de los últimos, solo misericordia de Dios. Ahora, la verdad, yo le creí a Dios. Yo creí en el poder precioso del perdón. Que cuando Dios perdona, hermano, hasta lo más profundo, el Señor te restaura. Yo no sé si aquí habrá algún asesino, pero según la Biblia, yo creo que hay muchos aquí. ¿Aquí, pastor? Sí, aquí. El que no ama a su hermano, dice. El que aborrece a su hermano es un homicida. Pero nosotros no queremos. Justo se rompió la hoja en el libro ese. Ya no me acuerdo. Memoria. Ahí sí que tenés amnesia, ¿no? Cuando no te dan ganas de amar al hermano. Y ni hablar, hermano, cuando no te dan ganas de amar a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo. Y Dios te manda a amarlos, aún a tus propios enemigos. Ay, qué rápido no agarra la amnesia. No olvidamos. Ok. Ay, hermano. Hay otra palabra, mire qué interesante. Es naomai. Naomai. Hablando de memoria. En griego, ¿no? Estamos hablando griego. Y esta palabra, en la concordancia Strong 3415, significa fijación en la mente, captar mentalmente. Naomai. Naomai. Ok. Mire, hay un pasaje muy interesante en el libro de Judas. Acuérdense que tiene un solo capítulo, por eso no le pongo un capítulo. Y en ese capítulo del libro de Judas, el versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria. Anomai. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. A ver, nosotros entendemos que hay apóstoles del Cordero, que son los apóstoles que Jesús escogió. Pero ahora, según Efesios capítulo 4, están los apóstoles de la iglesia. Una cosa son los apóstoles del Cordero, otra cosa son los apóstoles de la iglesia. Por eso habla de apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 ministerios, que son para ministrar la iglesia, hoy en día. Pero aquí está hablando de los apóstoles del Cordero, de los apóstoles del Señor. Y dice: vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, una de las formas en que nuestra memoria puede empezar a sanarse es prestar atención a las epístolas escritas por los apóstoles. Porque, ahí lo pongo, debemos leer las epístolas, pero a la misma vez entender las doctrinas apostólicas. Y para eso, para poder entender la doctrina apostólica, hermano, hay que estudiar. Menos Facebook, más Biblia. Las doctrinas apostólicas, hermano, van a traer dudas. Pero las dudas son necesarias para que entremos en otro nivel de profundidad. La duda no es para que tú te paralices y digas: no entiendo nada. Sino para que digas: pará, yo tengo que entender. Si yo tengo el Espíritu Santo es el que me va a enseñar. Por eso hay gente que tiene miedo de venir a enseñar.
de dar una palabra de enseñanza. Y lleva años en el Evangelio. ¿Cómo que nos va a enseñar? Si vos tenés el mismo Espíritu Santo que tengo yo. Así es, amén. A mí me enseña, ¿por qué a vos no? No, lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo a la palabra y a las enseñanzas apostólicas. Entonces hay naomai, perdón. Ok, pero fíjense este pasaje también. Ahí dice que nosotros debemos examinar las palabras que nos trajeron los apóstoles. Número 1. Número 2, dice, para que tengáis memoria, naomai, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Aquí dice algo de los profetas, no solo de los apóstoles. Aquí está diciendo que nosotros debemos recordar las palabras proféticas más seguras, que es la palabra profética que está en la Biblia. Pero también dice, y de los mandamientos del Señor y Salvador dados por vuestros apóstoles. Hermano, nosotros tenemos que diferenciar entre los mandamientos del Padre, los mandamientos del Hijo y los mandamientos del Espíritu Santo que están en la Biblia. Los mandamientos del Padre los encontramos en Éxodo, por ejemplo, capítulo 20. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás Dios ¿Y el último? ¿Y el 5? Si no te acordás los mandamientos del Padre, ¿cómo te va a acordar los mandamientos del Hijo y los mandamientos del Espíritu Santo? Son 360 mandamientos, preceptos que están en la Biblia, no solo 10. Solamente en Éxodo 20 encontramos el decálogo, los 10 mandamientos. Claro. Miren, acá nos dice que debemos recordar palabras que nos dijeron los profetas. Yo no sé, pero hermano, cuando los domingos, porque ustedes saben que los domingos, aquí a las 11, de 11 a 11:10, leemos palabras proféticas. Y a las 11:10 comenzamos con la reunión. Pero leemos palabras proféticas, palabras bíblicas. No es que viene aquí un profeta y empieza, dice el Señor, 2019 vas a prosperar y todo. Y amén, amén. No, voy a ir ahí porque ahí están dando palabras proféticas de prosperidad. Palabra profética segura. Entonces, debemos recordar las palabras, pero también los mandamientos del Señor. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Jesús. Uno. Después lea Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Allí están los mandamientos de Jesús. Y luego, si usted quiere saber cuáles son los mandamientos del Espíritu Santo, hermano, lea acerca de la cena del Señor, no de la Pascua, sino de la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11. A ver qué dice el Espíritu Santo ahí. Mandamientos. Ahora, mire, mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo, mandamientos del Espíritu Santo. Son cosas que usted las tiene que saber. Ok. Ahora, hay un mandamiento apostólico. Porque aquí está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, todo me es lícito. Yo no sé si alguien entró a mi Facebook últimamente, pero hará como no menos de una semana, 3, 4 días, yo lo puse en una foto del apóstol Pablo. Y entonces dice, hagan lo que quieran. Y los que estaban escribiendo la carta Paulina le dicen al apóstol Pablo, no digas eso. Ok, entonces poné, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No, ¿quieres hacer lo que te dé la gana? Entonces no está queriendo cumplir un mandamiento. Pero en 1 Corintios, capítulo 10 dice, todo me es lícito, pero no, claro, haz lo que se te venga en gana, pero no todo te conviene, che. En el libro de Eclesiastés también dice, acuérdate, joven, de tu juventud. Y dice, y tome placer tu corazón y anda en los caminos, es decir, lo que se te venga en gana, hacelo. Pero después dice, pero sabe que sobre todas las cosas darás cuenta al Señor. Esto se cambia. Yo no puedo hacer lo que se me canta.
es hacer lo que uno quiera. Es obedecer a los mandatos. Porque todo me es lícito, pero indudablemente, hermano, no todo me edifica. Yo tengo una espina clavada en mi corazón. Y ¿sabe qué es? Que está sucediendo hoy en día. Hoy en día. Y muchos lo pueden ver. No lo pueden ver. Pero no es que no quieren. No. Diga conmigo, no lo puedo ver. No lo puedo ver. Ahora van a entender. Porque tiene que ver con memoria lo que les voy a decir. En el libro de Amós, en el capítulo 1 y en el verso 13, mire. Está hablando de una práctica que hacían los amonitas. Y dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, los amonitas, y por el cuarto, no revocaré su castigo. A ver, ¿qué entiende usted por no revocar un castigo? Bueno, muy bien, no le voy a quitar el castigo. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Si no le va a quitar el castigo, ¿qué va a hacer? Lo va a... Muy bien. Es que hay gente inteligente, ¿no? Claro, si no te voy a revocar el castigo, si no te voy a sacar el castigo, quiere decir, te voy a castigar. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No, dice, para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Diga conmigo, aborto. Diga de vuelta, aborto. Tenemos muy mala memoria. Tenemos mala memoria de quién gobernó este país hace muy poco. Y las leyes que se promulgaron con el presidente Obama y toda la pandilla de mujeres abortistas. Y de eso no nos acordamos. Amnesia. Yo te la voy a refrescar hoy. Acá está hablando de que las personas que hagan abortos, Dios les tiraba una maldición. Y hermano, ese no es un pensamiento mío, es un pasaje bíblico. Ahora, hace unos días, en New York, el gobernador de Nueva York promulgó y firmó una ley de muerte a los niños hasta el día antes de nacer. Pero ¿vos sabés lo que es eso? En lo espiritual, ¿vos entendés lo que es eso? Porque algunos decían, bueno, hasta las 12 semanas, 3 meses, una cosa así, ¿viste? Se puede producir un aborto. Pero aquí está, miren, esa ley diabólica, escuchen, es una ley diabólica hecha por un católico demócrata. Católico demócrata. Que firmó y los otros días estuvo ante el Congreso, y cuando el presidente Donald Trump dijo, yo les pido, Congreso, que aprobemos leyes que no permitan que los niños sean abortados, lo enfocaron al gobernador de Nueva York con una cara de diablo, hermano. Diabólico el tipo. Y no sé qué se dio vuelta y le estaba hablando a otro, sonriéndose de lo que decía el presidente Donald Trump. Pero le quiero refrescar la memoria un poquito más. ¿Sabe lo que dice esta ley que firmaron ahora en Nueva York? Dice que si la madre llega, porque imagínate, 9 meses de embarazo, el día anterior, la madre decide hacer el aborto. ¿Sabés qué dice, promulga la ley? Esta, la estuve estudiando, hermana, porque, viste, digo, no puede ser. Si aparece algún cabecita fresca, se lo voy a recordar. Dice que la mujer puede abortar, y no solo con médicos. Es decir, hermano, le está dando libertad a que todas esas mujeres que practican aborto se lo puedan hacer. Y si la madre, mire la ley, si la madre llega a morir en ese hospital de 8 meses y pico, ya 9 meses, llega a morir, no es punible para el médico o para la persona que hizo el aborto. Entonces yo le toca recordar a Amós, capítulo 1, que dice que hay una ley divina que va en contra de aquellos que hagan abortos. Y eso es irrevocable. Te guste o no te guste. Es
como dice la Biblia, hermano. Si vos sos un homosexual, mira, yo no critico tu forma de pensar en cuanto al sexo, pero la Biblia dice que los homosexuales no entrarán al reino de Dios. Andá, preguntale a Dios por qué Dios dijo eso. Pero yo voy a hacer valer lo que Dios dice. No lo que un psicólogo pueda decir, no, es que tenemos que tener libertad de mente, es lo mismo, podés formar un hogar con un tipo, con una tipa total. No. Dios dice, no. Quiero recordarte lo que la Biblia dice. Ahora bien, otra cosa. Si por casualidad, es que esa ley es diabólica, hermano. Y la firmaron, no es que ya la firmó el gobernador. Pero es interesante que en 1973, vaya y mire quién estaba de presidente. En 1973 en los Estados Unidos se firmó la ley del aborto. Y comenzó con una mujer que tenía, en 1970 se hizo abogada. Y en 1973 promulgó una ley abortista en los Estados Unidos. Y ahora salta un tipo como el gobernador de Nueva York a firmar, hermano, por Dios. Pero mire, a ver, si lo tengo acá. A ver, si el niño vive, mire, en el momento de que lo van a abortar, el niño vive, al médico se le ordena no darle asistencia. ¿Entendiste? Es decir, hermano, es decir, nació, pero escúchame, ya dejó de ser un feto, perdón, embrión. Primero, ya dejó de ser un embrión, ya dejó de ser un feto, ya dejó de ser, es un bebé. Y ahora le dice, no, la ley dice que sí, no hay que atenderlo. Si por la duda, ¿viste? El tipo vive, no hay que darle asistencia. Dios mío. Ahora, déjame recordarte un poquito más de lo que dice la Biblia. Entonces, hermano, tenemos que evaluar a un presidente no por los parabute que ha sido o que es, porque dice por ahí Trump, dice cada barrabasada, honestamente, sino por las leyes que promulga en un país. Y lo que nosotros no entendemos, y grandes hombres de Dios en la tierra dicen lo mismo, el hecho de que Donald Trump esté en esta nación es porque hay una oportunidad para esta nación y para el mundo de poder llevar proyectos que sean bíblicos. Entonces Donald Trump dice no al aborto, sí a la vida, y que promulguen eso. Él dice no más dinero a las partidas de dinero de los Fahrenheit, que eran las clínicas abortistas. Ahora que, hermano, ¿sabe qué significa? Que ahora todo el mundo que quiera abortar va a ir a Nueva York. Estaba por traerle las estadísticas de los últimos 5 años de muerte por abortos en los Estados Unidos. Bueno, hermano, ¿y querés que te cuente? Bueno, buscala, ¿viste? Las estadísticas de aborto en el mundo en los últimos 10 años. Te vas a sorprender. Y vas a ver que eso es un ataque de las tinieblas. Pero como nosotros tenemos mala memoria, bien, a ver si puedo entrar. Hace muchos años hubo una orden, que era la orden del faraón. Y la orden fue, llamó a las parteras y le dijo, mire, escuchen, déjenlos nacer. Y cuando nazcan, si es varón, lo matan. Si es mujer, la deja vivir. Pero mire, faraón, nosotros sabemos, es tipología de Satanás. Ahora bien, dice Éxodo capítulo 1, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Mire, número 1. Número 2, la orden de Herodes. En los días de Jesús hubo otra orden diabólica. Entonces esa orden diabólica de Herodes lo habla Mateo y dice, solamente traje una parte, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Escuchen, no dude que haya leyes que se promulguen dentro de muy poco, que sea exactamente esto.
el permitir que mueran los niños de 2 años para abajo. Porque es un pensamiento satánico eso, traducido a una mente humana, como la de Herodes, como la de Faraón, que eran seres humanos, que trajeron leyes destructivas. Pero mire, todavía no quiero terminar. En tiempo de Moisés, lo que el diablo trató de matar fue a un libertador. Era el libertador que iba a traer libertad a Israel. Pero en los tiempos de Herodes, o en los tiempos de Jesús, al que teníamos que matar era el Salvador. Y en estos tiempos, lo que se quiere matar es la aparición secreta del Señor. Que eso es, no estoy hablando de epifanía, estoy hablando de parousia. La parousia es cuando el Señor venga, se para en la nube y la iglesia sea raptada. Eso es algo que hay un ataque de las tinieblas. Y aún, hermanos, fomentada en ciertos foros evangélicos que dicen, no, el Señor no va a venir. No, esas. Entonces, no son premilenialistas, son post o amilenialistas. Que dicen, pero nosotros tenemos que entender lo que es la segunda venida y lo que es la parousia. La segunda venida va a ser después. Primero está el rapto. Entonces hay algo que se quiere matar y, hermano, tiene que ver. Es que no me quiero detener, pero esto es tremendo. Un ataque despiadado a morir, a matar y asesinar bebés y niños. Y cómo le van matando la mente y la fe a través de jueguitos electrónicos que nuestros hijos ven, con los que nuestros hijos juegan. Hace poco tuvimos que ministrar a un jovencito, hermano, muy poco, un jovencito que vivía con videos de violencia. ¿Sabe qué le entró a ese jovencito? Un espíritu satánico. Y tuvimos que orar para liberarlo por todo lo que entraba por sus sentidos. Cuando hablamos de memoria, yo necesito que entienda, hermano, que hay cosas que el Señor nos va a traer. Mire, perdón, yo no nací en el tiempo de Moisés. No sé si vos naciste, pero yo no nací en el tiempo de Moisés. Son cosas pasadas. Pero que Dios me dice, no podés tener amnesia de aquellas cosas que yo te mostré en la Biblia. Y en 1 Corintios capítulo 10, 2 veces en el versículo 6 y en el verso 11 dice, estas cosas sucedieron con Israel para que ustedes puedan aprender algo. Entonces, todo presidente que se levante para poder crear leyes que aparentemente para la comunidad está bien, pero que Dios dice esto no es así. Hermano, hay maldición detrás de eso, de parte de Dios. Dios nunca va a respaldar a alguien que promulgue una ley satánica, contraria a los principios de Dios. Y tendría para ministrar un buen ratito más. Pero debo decirte, hermano, hay un hilo muy fino, entre los pensamientos que Dios trae a nuestra mente de lo que hicimos y los pensamientos que el enemigo viene a traernos de eso mismo para que no sientas el perdón de Dios. Entonces tú tienes que, siempre digo, ¿cómo podemos identificar un pensamiento? Si es de Dios o no es de Dios. Muy sencillo, el resultado. Si ese pensamiento me lo trae el Señor para que yo me acuerde de quién yo fui, ladrón, adicto, una porquería en la sociedad, y Dios me restaura, si yo no siento que es culpa, si no siento que mi corazón está agradecido por lo que yo soy hoy, entonces digo, este pensamiento viene de Dios. Pero si sobre eso mismo yo me pongo a pensar, digo, sí, la verdad, qué desgraciado que era, pero, y bueno, y hay una actitud, hermano, bueno, yo ni me arrepiento, ni siento que se para, o todo lo contrario, porque es como una moneda, lo que justamente el enemigo nos hace. Vos fuiste lesbiana, vos fuiste homosexual, vos no te acordás cuando te contaste con tal travesti, perdón,
te acostaste con un hombre, si era un travesti. Pero estaba de lindo. Es que te estoy diciendo cosas que yo sé, hermano. No te estoy diciendo, es que si alguien se entera de que yo me mandé 3 abortos antes de casarme con fulano. Ay, pastor, si usted supiera, pastor. Dios sí lo sabía. Y cuando Él te llamó para ser su hijo, ser su hija, Dios te llamó con todos los pecados que Él ya conocía de ti. A Él no le importó eso. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y hermano, ahí donde uno puede comprobar la gracia, la misericordia de Dios. Entonces cuando te viene un pensamiento a ti, queriéndote recordar tu pasado, recuérdale a Satanás su futuro. Cuando Él te quiera recordar algo feo del pasado, recuérdale, Satanás, acordate, vos vas a arder en el fuego, en el lago de fuego. Entonces, hermano, repréndelo, sácalo de tu mente. Pero no dejes que los pensamientos del pasado frenen tu éxito, que te va a llevar de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Amén. Aleluya. Dios te ama, así como sos. Solo Él pide una cosa, que permanezcas en Él. Permanecer es, hermano, no de vez en cuando, es permanecer, 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 porque hermano, Él te compró. Nosotros en Estados Unidos celebramos, yo para el inglés creo que soy un poquito peor que el presidente Maduro. ¿Viste cómo habla Maduro en inglés? ¡Ah, qué tierra! Yo me río, imagínate, yo me río como habla él. Pero tengo que dar vuelta el espejo y reírme de mí, ¿no? ¿Sabes dónde proviene el Viernes Negro? A ver, ¿cómo se pronuncia? Black Friday. Ok, ¿sabes de dónde viene? Según algunas historias, porque hay varias, pero hay una historia que me interesó. Que en la antigüedad, esa historia llamada Viernes Negro tuvo que ver con que en ese tiempo sacaban a los negros y los vendían más baratos de lo que generalmente se cobraba por un negro. Y cuenta la historia, la estuve leyendo, que le abrían los labios, le miraban los dientes, le tocaban los músculos a ver si tenía ahí, porque vendían a los negros generalmente los más viejitos ya. Y entonces, hermano, interesante, porque cuando uno mira eso, uno dice, celebramos aquí. Pero para, memoria. ¿Por qué celebras eso? ¿Por qué celebramos Halloween? ¿Por qué celebramos Navidad? Una fiesta pagana. Y perdón, con el arbolito incluido algunos. Memoria, memoria. Un hijo de Dios no puede ser ignorante. Puede ser ignorante de cosas que pasan, porque todos somos ignorantes de cosas que suceden en el mundo. Pero no puede ser ignorante de tu entorno, de tu interno, sí de tu entorno. Vos no podés ser ignorante de las cosas que hiciste y que no te querés acordar. Porque vos tenés al Espíritu Santo. Dice, el cual nos enseñará, cuando Dios dice todo, es todo, todas las cosas. El Espíritu Santo sí te puede enseñar y en un momento de búsqueda, claro, lo que pasa es que hay que dedicarle tiempo. Y hermano, los occidentales, nada que ver con los orientales. Los orientales trabajan mucho tiempo en la meditación. Nosotros no queremos meditar ni nada, ¿viste? Que venga la vida como viene. Hacer un stop en nuestra casa, una mañana, una tarde, una tardecita, y mientras mirás la ventana y estás solo, decís, Espíritu Santo, háblame. ¿Qué cosas hice que a ti te desagradaron? Yo me quiero poner a cuenta, Señor.
Entonces, cuando vamos a participar de la cena del Señor, si nuestras cosas no están arregladas, hermano, yo lo expliqué, no lo voy a volver a explicar. Pero debilidad, enfermedad y hasta muerte podemos recibir por participar indignamente. Indigno es aquel que no tiene las cosas arregladas. ¿Cómo permitir que el Señor ministre nuestra memoria? Que nos quite toda amnesia y el Señor pueda ministrar con su espíritu lo más profundo de nuestro corazón. Inclina tu cabeza un ratito, cierra tus ojos, mi querido hermano, mi querida hermana. Y quiero pedirte algo, que por favor en un minuto puedas hacer un pantallazo general de lo que hablamos hoy, de lo que el Señor habló a tu corazón hoy. Padre, queremos, nos podemos poner de pie o sobre nuestros pies. Padre, venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestra fragilidad. Señor, reconocemos que nuestra mente necesita ser ministrada por tu Espíritu. Señor, perdónanos porque tendemos a olvidarnos de dónde nos sacaste. Fue tan grande tu amor, Señor. Fue tan excelente tu amor. Que a veces, Señor, no entendemos cómo pudiste elegirnos y perdonarnos. Señor, pedimos que nos ministres con tu Espíritu. Yo sé que aquí hay personas que cometieron adulterio. Señor, personas que cometieron borracheras, fiestas. Señor, personas que mintieron en cosas que no eran pequeñas. Señor, reconocemos que aquí hay gente que ha estado disfrutando de la pornografía.
Señor, que ese listado es tan largo, Señor. Pero Padre, si hay alguien que nunca pidió perdón por lo que ahora tu Espíritu está trayendo, Padre, mira el corazón, Señor. Pedimos perdón. Padre, no queremos ser personas olvidadizas de tu gracia y de tu amor. Queremos ser agradecidos, Señor. Porque cuando nada merecíamos, tu amor nos alcanzó. Y hoy junto a al autor de ese precioso himno, Señor, reconocemos que éramos unos infelices y que solo fue tu amor el que nos alcanzó, nos compró, nos restauró. Señor, si hay alguna actitud que queremos tener, al menos yo, Señor, es ser un hijo agradecido. Agradecido por todo lo que me diste, aún por lo que soy, Señor. Porque jamás por mis medios yo podría haber llegado a ser lo que soy. Padre, yo te ruego, Señor, que en esta semana sea tu Espíritu Santo el que nos pueda estar ministrando. Sea tu Espíritu, no Satanás. Reprendemos todo pensamiento de Satanás en nuestras vidas. Todo pensamiento de las tinieblas es reprendido en la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, reprendemos todo pensamiento mentiroso que no trae paz. Pero, Señor, sean tus pensamientos que vengan a aterrizar a esta mente de Cristo. Por favor, Señor, que en esta semana nos sigas ministrando. Yo te ruego por cada persona, por cada familia en este lugar, sea tu bendición. Señor, queremos ir de gloria en gloria. Padre, queremos ir de un nivel a otro. Queremos alcanzar la estatura del varón perfecto. Señor, si no es tu Espíritu el que nos muestra y nos ayuda, Señor, nada podemos hacer. Padre, una intervención divina de tu Espíritu sea en esta semana para con cada uno de mis hermanos. Padre, lo estamos pidiendo en tu nombre, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos el viernes. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias.